Es posible que Aldous Presley haya dejado este mundo en 1977, pero su patrimonio, Graceland, todavía guarda secretos, y algunos de ellos recién ahora se están revelando. Estamos hablando de objetos personales nunca antes vistos, documentos extraños y cosas que ni siquiera los familiares más cercanos sabían que existían hasta hace poco. ¿Y qué se encontró dentro? Bueno, digamos que dejó completamente conmocionados incluso a los fanáticos de Elvis desde hace mucho tiempo. Si tuvieras la oportunidad de caminar por las habitaciones privadas de Elvis intactas desde 1977, ¿entrarías o preferirías mantener vivo el misterio? Comenta un para explorar, 0 para preservar lo desconocido. Pongámonos detrás de la cuerda de terciopelo y descubramos lo que se encontró dentro de la propiedad de Aldous Presley. ¿Y por qué tiene fanáticos dando que hablar en todo el mundo? ¿Quién fue el verdadero Aldous Presley? El ascenso de un rey. El 8 de enero de 1935, Vernon Presley y Gladys Love dieron la bienvenida al mundo a su hijo, Elvis Aaron Presley, en Tupelo, Mississippi. Jesse Green, su hermano gemelo idéntico, nació muerto apenas 35 minutos antes. Era el único hijo de la pareja. Elvis fue una de las personas más importantes de su vida y tuvo una relación muy fuerte con su madre cuando era joven. Por primera vez, Aldous Presley, entonces un adolescente, estuvo expuesto a la música gospel, que eventualmente llegaría a dominar su enfoque musical. Los Presley asistieron a los servicios de adoración en una iglesia de la Asamblea de Dios. La infancia de Aldous Presley no fue nada glamorosa. Vernon, su padre, trabajó en varios trabajos para la familia, pero nunca tuvieron suficiente dinero para cubrir sus gastos. Cuando Vernon fue encarcelado en 1938 por falsificación checa, cumplió 8 meses de cárcel, lo que provocó la pérdida de la casa familiar en la que vivían. A pesar de todo lo que estaba pasando, Elvis siguió teniendo un gran interés por la música. En septiembre de 1941 comenzó a asistir a la escuela consolidada East Tupelo por primera vez y sus profesores lo consideraban un estudiante promedio. El 3 de octubre de 1945 participó en un concurso de canto en la Feria y Espectáculo Lácteo de Mississippi, Alabama. Esta fue su primera experiencia frente al público. Old Sep fue una canción que cantó cuando tenía apenas 10 años y posteriormente recordó que quedó en 5º lugar. Para su gran consternación, ese año le regalaron su primera guitarra por su cumpleaños, ya que esperaba recibir una bicicleta como regalo. Las enseñanzas más fundamentales se las dieron a Elvis sus tíos y el pastor de su iglesia. Sin embargo, la mayor parte de su educación provino de ver a otros artistas y aprender por su cuenta. Tomé la guitarra, observé a la gente y aprendí a tocar un poco, recordó más tarde, pero nunca actuaría frente a una audiencia. En 1946, asistía a la escuela secundaria Milam, donde comenzó a actuar para los alumnos cantando y tocando la guitarra. Afirmó que se sentía muy tímido ante la situación. Por otro lado, algunas personas no se mostraron alentadoras. Sus compañeros de clase se burlaban de él llamando a su música paleto y burlándose de su apariencia. También se burlaron de él por su apariencia. A pesar de esto, Elvis era un gran fanático de la música y un oyente habitual del programa de radio de Mississippi Slam y otras actuaciones musicales. En respuesta al entusiasmo del niño por tocar la guitarra, Slim, cuyo hermano menor estaba matriculado en la misma clase que Elvis, lo animó a tomar lecciones de guitarra. Cuando tenía solo 12 años, Elvis tenía previsto actuar en televisión en 2 ocasiones distintas. La primera vez que Elvis actuó, era demasiado tímido para cantar, pero cuando hizo su segunda actuación, había superado sus ansiedades escénicas. Durante el mes de noviembre de 1948, cuando Elvis tenía 13 años, su familia se mudó a Memphis, Tennessee, con la intención de obtener mejores oportunidades profesionales. Tuvo su educación secundaria en L.C. Humes, donde no alcanzó un nivel particularmente alto de éxito académico. Elvis Presley reaccionó contra su instructor llevando su guitarra a clase e interpretando Keep Them Cold Icy Fingers Off Me cuando recibió una C en música cuando estaba en 8º grado. Su maestro había declarado que no poseía ninguna habilidad para cantar. Elvis ya se estaba desarrollando un nombre cuando estaba en la escuela secundaria, principalmente debido al hecho de que era atractivo. Su cabello estaba peinado de una manera que recordaba a los cantantes que escuchaba y se dejó crecer las patillas. La ropa extravagante que se ofrecía en Lansky Brothers llamó su atención y visitaba con frecuencia Beale Street, considerada el epicentro de la cultura blues de Memphis. Durante su último año en la escuela secundaria, comenzó a usarlos como medio de autoexpresión.
durante el concurso anual de talento celebrado en Humes High School en 1953. Elvis Presley mostró su habilidad tocando la canción Till I Waltz Again With You. Fue un momento decisivo en su evolución. Cuando estaba en la escuela, no me querían mucho, hasta donde puedo recordar. La música fue la única materia que reprobé. Además de eso, me inscribieron en este concurso de talentos. Debido a que nadie se dio cuenta de que estaba cantando, pude escuchar a la gente hablando y susurrando entre ellos cuando salí al escenario. Después del evento, recordó que era notable lo bien que me consideraban en la escuela después de ese periodo de tiempo. A pesar de que Elvis nunca aprendió por sí mismo a leer partituras, sabía tocar de oído y pasaba incontables horas en las tiendas de discos escuchando álbumes de country gospel y rhythm and blues. Sus gustos musicales estuvieron particularmente influenciados por las obras de artistas como Hank Snow, Roy Acuff y Jack Haas, un cantante de gospel. No se puede subestimar la importancia de su implicación con la música afroamericana. WDIA, una estación de radio en Memphis que reproduce lo que en ese momento se conocía como récords de carreras, era una de las estaciones que escuchaba con frecuencia. En los años previos a su ascenso a la popularidad, pudo captar los sonidos de músicos de blues como B.B. King, Rufus Thomas y Arthur Crudup, a quienes conoció en Beale Street. Después de eso, King comentó que Elvis y yo estábamos bastante familiarizados en ese momento. No era raro que me lo encontrara, especialmente cuando apenas estaba comenzando. En junio de 1953, cuando Aude se graduó de la escuela secundaria, ya había tomado una decisión. Lo siguiente iba a ser música. La carrera icónica. Elvis Presley, que tenía solo 18 años en ese momento, fue al estudio de grabación de Memphis en agosto de 1953 para grabar él mismo un CD de acetato de 2 caras. My Happiness y That's When Your Heart Aches Begin fueron grabadas por él por una tarifa de $4. En sus propias palabras, Elvis dijo que había creado el álbum como regalo para su madre. Sin embargo, hay muchos que creen que tenía la intención de ser encontrado. Peter Guralnick, biógrafo, creía que Elvis seleccionó Sam Phillips Studio porque deseaba ser conocido. La grabación no tuvo éxito, pero intentó hacer otro intento en enero de 1954, grabando 2 canciones, I'll Never Stand in Your Way y It Wouldn't Be the Same Without You. No tuvo éxito. Las puertas no se abrieron en absoluto. Elvis intentó unirse a un grupo de canto local conocido como Songfellows, pero no lo aceptaron, a pesar de su prueba. Además, Eddie Bond, un vocalista que era líder de una banda en Memphis, no lo aceptó. Más tarde, Bond dijo que le había sugerido a Elvis que se convirtiera en camionero, ya que nunca tendría éxito como cantante. Este rechazo pudo haber hecho que Elvis se derrumbara, pero continuó perseverando. Al mismo tiempo, Sam Phillips se encontró buscando a una persona que tuviera el potencial de hacer que la música negra fuera más popular. Durante el mes de junio de 1954, le brindó a Elvis la oportunidad de grabar una balada titulada Without You. Sin embargo, Elvis no tuvo éxito en su intento y Phillips no quedó impresionado. A pesar de esto, quedó cautivado por el sonido de la voz de Elvis y, como resultado, reclutó a 2 músicos locales, el guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black, para que lo acompañaran en una sesión de grabación. En 1954, el 5 de julio, tuvieron una reunión en Sun Studio, pero las cosas no les iban bien. Los temas que intentaron publicar no tuvieron éxito. Elvis acababa de empezar a tocar el clásico de blues That's All Right de Arthur Crudup. Se estaba haciendo tarde y estaban a punto de dejarlo por hoy. Mientras tocaba la cantaba de otra manera, con mucha intensidad y se movía como un loco. Después de un tiempo, Moore dijo que Elvis de repente comenzó a cantar esta canción, saltando y comportándose como un tonto. Entonces Bill tomó el bajo y él también empezó a actuar como un tonto. Casi de inmediato, Sam Phillips comenzó a grabar su actuación. Aquí estaba el sonido que había estado buscando todo el tiempo. Dewey Phillips, un disc jockey de Memphis que no era pariente de Sam, puso That's All Right en su programa de radio rojo, caliente y azul 3 días después del evento y no tenía ninguna conexión con Sam. La respuesta fue bastante fantástica. La estación de radio se vio inundada de llamadas de oyentes satisfechos, muchos de los cuales preguntaron si Elvis era o no de ascendencia africana. Después de que Dewey invitó a Elvis a ir a la radio para una entrevista, preguntó sobre la escuela secundaria en la que se había graduado. Dewey era consciente de que el nombre de Humes High School haría evidente que Elvis era una persona blanca. Durante los días siguientes, los 3 individuos grabaron otra canción, que se tituló Blue Moon of Kentucky y fue compuesta por Bill Monroe.
Le dieron una interpretación enérgica y energizante, y agregaron un efecto de eco slapback creado por Phillips. Este efecto se convertiría en la característica definitoria del sonido del sol. Este sería el primer sencillo que se publicaría y tendría la canción That's All Right en un lado y la canción Blue Moon of Kentucky en el otro. El Banner Club de Memphis fue el lugar de la primera actuación en vivo de Elvis, que tuvo lugar el 17 de julio de 1954. Scotty Moore y Bill Black estuvieron incluidos en el evento. El mes siguiente, actuaron en Overton Park Show, donde el público, en su mayoría señoritas, se volvió completamente loco debido a la actuación de Elvis, medio nerviosa y con las piernas temblorosas. Se alejaba del micrófono y tocaba mientras temblaba, y el público simplemente perdía el control, recordó Moore. Esto sucedería durante las partes instrumentales de la actuación. Moore y Black habían dejado su banda anterior en el mes de agosto para dedicarse a actuar con Elvis a tiempo completo de forma profesional. Aproximadamente al mismo tiempo, Bob Neal, DJ y promotor, aceptó convertirse en su manager. En el Eagles Nest Club de Memphis, donde actuaban con regularidad, consiguieron atraer a un gran público de adolescentes. Moore señaló en una declaración posterior que a pesar de que los gestos escénicos de Elvis eran naturales, rápidamente aprendió a exagerar las actividades que generaban la respuesta más positiva. La primera vez que hacía algo, lo ampliaba muy rápidamente. Él haría algo una vez. A pesar de que acababa de ganar protagonismo, no estaba contento con todos. El 2 de octubre de 1954, Elvis Presley dio una actuación en solitario en el Grand Ole Opry de Nashville. No quedaron satisfechos con la interpretación de su canción Blue Moon of Kentucky que les regalaron. Después de un tiempo, Jim Deney, el gerente del Opry, le contó a Sam Phillips que Elvis no era un intérprete horrible, pero que no encajaba bien en la actuación. Aunque fue desalentador, nada pudo detenerlo. En pocas palabras, acababa de empezar. Cuando Elvis Presley era joven, comenzó a desarrollar una pasión por la música, y la música gospel fue la fuerza impulsora detrás de la formación de su estilo musical. Gladys Presley, la madre de Elvis, ha contado cómo, cuando Elvis tenía solo 2 años, se deslizaba de su regazo durante los servicios religiosos en la Asamblea de Dios en Tupelo, Mississippi, y corría hacia la plataforma. Mientras estaba allí, mantenía la mirada fija en el coro y se esforzaba por cantar en armonía con ellos. A medida que crecía, su pasión por la música gospel se hizo más fuerte. Después de mudarse a Memphis, se acostumbró a asistir al auditorio Ellis para los cantos de gospel que a menudo se realizaban allí durante toda la noche. El Statesman Quartet, cuyo vocalista principal, Jim Big Chief Wetherington, era conocido por sacudir las piernas mientras cantaba, fue el grupo que tuvo el impacto más significativo en él. De la misma manera que eventualmente lo harían con el propio Elvis, el público, particularmente las mujeres, gritaba y se desmayaba durante sus actuaciones. Después del hecho, el músico de gospel Jake Haas comentó que Wetherington viajó tan lejos como fue posible en la música gospel. A pesar de que algunos pastores no estaban contentos con sus viajes, Elvis tenía una memoria fenomenal y fue influenciado por una amplia variedad de estilos musicales, a pesar de que nunca recibió instrucción musical. A la edad de 19 años, ya había establecido una sólida comprensión de las tradiciones musicales de los músicos blancos y afroamericanos cuando hizo sus primeras grabaciones en Sun Records en 1954. Cuando Elvis colaboró con los compositores de blues Jerry Leiber y Max Dollar en 1956, se sorprendieron al ver cuánto entendía Elvis sobre el blues. Elvis se sorprendió de lo mucho que sabía sobre blues. Al final, Stoller admitió que conocía mucha más información que nosotros sobre la música gospel y la música country. Durante una conferencia de prensa en 1957, Elvis hizo el alegre anuncio de que estaba personalmente familiarizado con prácticamente todas las canciones religiosas que jamás se habían compuesto. Su amor por la música gospel nunca pareció abandonarlo y, a lo largo de toda su carrera, siguió siendo un componente esencial de su identidad artística. Hubo un hogar que se convirtió en un cuento. En el año 1957, Elvis Presley conquistó el mundo entero. Ya estaba trabajando en varias grabaciones exitosas, actuando en películas y siendo la personalidad más conocida de la industria musical. Su creciente popularidad y riqueza requirieron la adquisición de una casa en la que pudiera disfrutar de la compañía de su familia manteniendo su soledad. En Memphis, Tennessee, el 19 de marzo de 1957, descubrió el lugar ideal.
que era una hermosa casa diseñada al estilo sureño y situada en 13,8 acres de terreno ubicado en Memphis. Era una enorme cantidad de dinero en ese momento y pagó $102,500 por ella. Grace, la hija del hombre que originalmente era dueño de la propiedad, tuvo el honor de que la casa se llamara Graceland. En el momento de mudarse, Elvis tenía solo 22 años y pasó años haciendo de ella su propia casa. Los muebles extravagantes, las características de diseño únicas y los toques personales que insertó en el espacio fueron manifestaciones de su excepcional sentido del estilo. Se dice que la Jungle Room es una de las habitaciones más populares de la finca. Érase una vez una simple guarida, pero, a mediados de la década de 1970, Elvis la transformó en una jungla tropical cubriéndola con una alfombra verde, muebles polinesios e incluso una cascada de roca. De hecho, a Audez le gustaba tanto el espacio que incluso grabó allí algunas de sus últimas grabaciones de estudio en el año 1976. El jardín de meditación es otro lugar más de Graceland que está muy y completamente aislado. Elvis construyó el jardín con la intención de crear un refugio tranquilo, un lugar donde pudiera tomar un descanso de la conmoción que conlleva ser una superestrella y relajarse. En una nota trágica, también fue el lugar de su último descanso. Como resultado de su fallecimiento en 1977, Elvis fue enterrado allí, junto con sus padres, Vernon y Gladys, así como su abuela, Minnie Mae. Hoy en día, cientos de seguidores acuden anualmente al jardín con el objetivo de rendir homenaje a su ídolo. Graceland ha sido objeto de una gran cantidad de cuentos y rumores increíbles a lo largo de su historia. Un hecho que ha resistido el paso del tiempo es que Audez Presley nunca se fue. Muchos años después de 1977, hay muchos que creen que fingió morir y luego desapareció, afirmando que lo vieron en Graceland como prueba. Estos individuos creen que Elvis se suicidó. Algunas personas han dicho que han sido testigos de su espíritu moviéndose por los pasillos de la mansión. Sus antiguos empleados han informado haber tenido experiencias inusuales, incluyendo luces parpadeantes, ruidos extraños e incluso imágenes de Elvis sentado en su piano. Algunas de estas afirmaciones han sido hechas por sus antiguos empleados. Se sabía que la única hija de Audez Presley, Lisa Marie Presley, hablaba regularmente de su estrecha conexión con Graceland. Más de 600,000 personas visitan Graceland cada año, lo que la convierte en la casa más visitada de los Estados Unidos de América. Desde que la casa fue dada a conocer al público en 1982, se ha conservado exactamente en el mismo estado en que la dejó Elvis. Esto incluye desde la deslumbrante sala de estar blanca hasta la peculiar sala de televisión, donde veía 3 pantallas al mismo tiempo. Incluso los sándwiches de mantequilla de maní y plátano que tanto le gustaba comer todavía se pueden pedir en el café que frecuenta. A pesar de todas las supersticiones y el enigma que rodearon a Graceland, hay una cosa que se puede decir con absoluta certeza: Elvis lo consideraba más que una simple residencia. Era su refugio seguro, su hogar ideal y sigue siendo un testimonio de la extraordinaria vida y profesión que llevó a lo largo de su vida. Conspiraciones, rumores y misterios sin resolver. Desde su fallecimiento en 1977, Audez Presley, el rey indiscutible del rock and roll, ha sido objeto de muchas especulaciones y misterios. La idea de que Audez Presley fingió su propia muerte y todavía está vivo hoy es una de las teorías de conspiración que más tiempo ha existido. En los días inmediatamente posteriores a su fallecimiento el 16 de agosto de 1977, esta noción comenzó a ganar fuerza. A otros no les convencieron las versiones oficiales de que Elvis sufrió un infarto a la edad de 42 años. Sin embargo, las versiones oficiales eran ciertas. Notaron inconsistencias en los resultados de la autopsia, así como el hecho de que su segundo nombre estaba escrito por error en su lápida como Aaron, cuando en realidad era Aaron, que era su nombre genuino. Como resultado de este error ortográfico, varias personas creyeron al principio que era una señal de que Elvis todavía estaba vivo. Desde entonces, ha habido varios avistamientos de Elvis que se han registrado a lo largo de 50 años. El 17 de agosto de 1977, el día después de su muerte, Elvis fue supuestamente visto en el aeropuerto internacional de Memphis por un hombre que se parecía a él. Este fue uno de los primeros incidentes que tuvieron lugar. El individuo proporcionó el nombre de John Burroughs, que era un alias que utilizaba al hacer reservas de hotel. A finales de la década de 1980, se produjeron avistamientos en toda la ciudad de Kalamazoo, Michigan, en los que los residentes afirmaron haber visto a Elvis en varios lugares, incluido un Burger King,
Estos avistamientos ocurrieron en toda la ciudad. Al publicar una serie de cuentos que afirmaban que Elvis todavía estaba vivo, el tabloide conocido como Weekly World News contribuyó al desarrollo de estos marcos teóricos. Informaron sobre una serie de supuestos avistamientos e incluso afirmaron que Elvis había simulado su muerte para escapar de la mirada pública. Las ideas conspirativas se han mantenido durante décadas en estas narrativas, a pesar de que no están respaldadas por ninguna evidencia genuina. Se dice que Graceland, la icónica finca que Elvis Presley poseía en Memphis, Tennessee, ha sido escenario de una gran cantidad de incidentes e historias extrañas. Los residentes y el personal de la mansión han brindado testimonio de una serie de sucesos y apariciones inexplicables, que incluyen, entre otros, sonidos extraños y avistamientos de un fantasma que se dice que es el propio Elvis. Mucha gente ha reflexionado sobre la posibilidad de que el fantasma de Elvis siguiera residiendo en Graceland como consecuencia de este escenario. Aparte de estas apariciones espectrales, durante un tiempo considerable han estado circulando varias leyendas sobre cámaras ocultas y túneles secretos por toda Graceland. Hay muchos que creen que Elvis construyó cámaras ocultas dentro de la finca con el fin de proteger su privacidad o su seguridad. Aunque todos estos rumores se basan en rumores y no hay pruebas que los respalden, han contribuido al misterio que rodea a Graceland. Otro aspecto intrigante de los enigmas que rodean a Elvis Presley es el hecho de que se encontró una bóveda oculta dentro de Graceland. En los últimos años, ha habido historias de una bóveda que había estado oculta en lo profundo de la propiedad, cerrada y sin uso durante décadas. Existían diversas hipótesis sobre su contenido, desde cartas privadas y grabaciones no reveladas hasta riquezas. Tras el anuncio de este hallazgo, ha surgido una renovada curiosidad por la vida de Elvis Presley y los probables misterios que ocultaba. Además, tras el fallecimiento de Elvis, ha habido informes de cartas misteriosas que se dice que fueron escritas por el propio Elvis. Estas cartas, si son genuinas, podrían proporcionar información sobre los pensamientos que tenía en los últimos años de su vida y podrían dar crédito a la hipótesis de que había simulado su propia muerte. La validez de estas cartas, por el contrario, no ha sido definitivamente establecida y los especialistas las tachan sistemáticamente de falsificaciones. Los últimos años. A mediados de la década de 1970, la salud de Elvis se había deteriorado claramente. Su peso había fluctuado dramáticamente y regularmente parecía agotado y desconcertado cuando actuaba. A Elvis le recetaron una amplia variedad de medicamentos, incluidos analgésicos, pastillas para dormir y estimulantes, según lo declarado por su médico, el Dr. George Nichopoulos, más comúnmente conocido como Dr. Nick, en su biografía, The King and Dr. Nick, What Really Happened to Elvis and Me, publicada en 2010. Nichopoulos reveló que le había administrado a Elvis cientos de medicamentos durante el año en que se acercaba al final de su vida. No todos los problemas de Elvis fueron provocados por las drogas que tomaba. Sus años de malos hábitos alimentarios y uso de sustancias habían contribuido al desarrollo de una serie de problemas de salud, como presión arterial alta, enfermedades hepáticas y agrandamiento del colon. Fue el 26 de junio de 1977, en el Market Square Arena de Indianápolis, cuando realizó su último acto. La actuación fue descrita como sentida pero inquietante por muchos de los que la presenciaron. Sin embargo, se movía lentamente y parecía agotado, a pesar de que su voz seguía siendo poderosa. Después de la presentación de Can't Help Falling in Love, se dirigió a la audiencia y dijo, «Nos volveremos a ver. Dios los bendiga. Adiós». Esta fue la última canción de la noche. La actuación fue capturada en video y partes de la gira finalmente se integraron en el especial Elvis in Concert que fue televisado por CBS en octubre de 1977. Elvis Presley pasó la mayor parte de sus últimas semanas de vida en Graceland mientras aún estaba vivo. Sus días consistían en leer literatura religiosa, jugar racquetball y quedarse despierto hasta tarde viendo la televisión. Haría todas estas cosas por la noche. Varios de sus amigos cercanos han informado que se encontraba mal de salud. Ginger Olden, quien era su prometida en ese momento, ha dicho en su biografía que Elvis parecía agotado, pero que todavía estaba considerando sus intenciones futuras, que incluían regresar a la industria cinematográfica. Antes de retirarse a dormir el 15 de agosto de 1977, Elvis Presley entretuvo a su audiencia tocando el piano y cantando canciones gospel en las primeras horas de la mañana. La tarde del 16 de agosto, Ginger Olden lo encontró tirado en el suelo del baño de Graceland, donde lo encontraron sin vida. A las 3:30 de la tarde fue declarado muerto en el Baptist Memorial Hospital de Memphis.
donde los esfuerzos de reanimación habían sido ineficaces. A pesar de que evaluaciones posteriores revelaron que el uso de diversos medicamentos recetados fue un factor importante, se determinó que la causa oficial de la muerte fue un ataque cardíaco. El servicio conmemorativo de Aldous Presley se celebró el 18 de agosto de 1977 y cientos de personas se reunieron en las calles para presentar sus respetos y expresar su dolor. Fue enterrado en Graceland y su mausoleo sigue siendo un destino de peregrinación para millones de seguidores de todo el mundo. ¿Qué se encontró en la propiedad de Aldous Presley? Cuando Elvis tenía 22 años y en marzo de 1957, adquirió Graceland por la suma de $102,500, que era una cantidad importante de dinero en ese momento. La casa original, que tenía un tamaño de 10.266 pies cuadrados, fue ampliada por Elvis con la adición de más de 17.000 pies cuadrados, lo que es evidencia de su estilo y preferencias distintivos. Las mejoras incluyeron la creación de la ahora famosa Jungle Room, que era una habitación adornada con muebles con motivos polinesios. Esta sala también fue utilizada como estudio de grabación de algunas de sus últimas canciones. El hecho de que Graceland tenga un segundo piso es uno de los aspectos más fascinantes de la propiedad. Desde que Aldous Presley falleció el 16 de agosto de 1977, esta parte en particular, que incluye su dormitorio y el baño donde falleció trágicamente, ha estado fuera del alcance del público en general. Se determinó que esta sección se mantendría a puerta cerrada para garantizar que se honrara el legado de Elvis y que las habitaciones que formaban parte de su espacio personal fueran tratadas con el mismo nivel de respeto. Solo los miembros de la familia cercana y el personal en quien se puede confiar han podido ingresar a las habitaciones, y han quedado exactamente en el mismo estado que estaban antes, hasta el más mínimo detalle. A lo largo de los últimos años, Graceland ha estado en el centro de una serie de luchas legales. Nauseni Investments and Private Lending, LLC afirmó en mayo de 2024 que Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, había incumplido con un préstamo que había obtenido en 2018 con Graceland como garantía. En un esfuerzo por recuperar la supuesta deuda, la empresa intentó vender la propiedad en una subasta. Sin embargo, Riley Keough, nieta de Aldous Presley, planteó objeciones a este plan, argumentando que los documentos del préstamo habían sido falsificados antes de la venta. Una orden de un tribunal de Tennessee suspendió temporalmente la venta de la propiedad, lo que permitió a Keough proteger el patrimonio de la familia. Durante el mes de agosto de 2024, Lisa Janine Fenley, residente de Missouri, fue detenida por intentar vender Graceland de manera fraudulenta. Intentó vender la propiedad en una subasta y al mismo tiempo difundió la falsedad de que Lisa Marie Presley había utilizado la propiedad como garantía de un préstamo impago. Findlay se declaró culpable de la acusación de fraude postal y posteriormente fue acusada del delito. Entre los años 1964 y 1974, Jerry Chilling, miembro de la mafia de Memphis y también uno de los amigos más cercanos de Elvis, vivió en Graceland durante un periodo de 10 años. Al notar el sentimiento de familia y camaradería que prevalecía dentro de los muros de la mansión, la describió como el lugar más seguro y acogedor en el que jamás había vivido debido a su proximidad a su familia. Los recuerdos de Chilling ofrecen una mirada a la vida privada de Elvis, que existía fuera de su presencia ante el público. En el libro titulado De aquí al gran desconocido, escrito por Lisa Marie Presley y su hija Riley Keough, la autora ofrece una perspectiva personal de la vida en Graceland. Las experiencias de Lisa Marie cuando era niña y crecía en la casa, sus interacciones con su padre y las complejidades de vivir en una propiedad tan reconocida se describen en el libro. Nuestra comprensión del patrimonio de Aldous Presley y los esfuerzos realizados por su familia para preservar su legado se ve reforzada por los conocimientos personales que hemos obtenido de estas experiencias. Graceland, el hogar de Aldous Presley, es más que una simple mansión. El hecho de que sea parte de la historia asegura que su memoria perdurará para siempre. Desde el momento en que realizó la adquisición en 1957, Graceland se convirtió en una extensión de su personalidad, su sentido del estilo y su profundo compromiso con su familia. Hay una serie de secretos fascinantes sobre la casa que han sido desenterrados por historiadores y fanáticos a lo largo de varias décadas. Estos hechos varían desde el misterio del segundo piso que está cerrado, hasta la mítica sala de la jungla donde grabó algunas de sus últimas canciones. A pesar del paso del tiempo y del paso de los años desde su fallecimiento, Graceland sigue estando a la vanguardia de la curiosidad popular. La historia del patrimonio se ha visto enturbiada por demandas, afirmaciones falsas e incluso teorías de conspiración.
lo que demuestra que la influencia de Elvis no ha disminuido a lo largo de su vida, incluso frente a estos desafíos. Su familia, y especialmente su nieta Riley Keough, ha estado trabajando arduamente para mantener y proteger su legado. La historia de Gracelyn es personal, la historia de un joven que ganó una popularidad increíble pero nunca olvidó sus orígenes. Esto es cierto a pesar de las controversias y rumores que rodean el programa. Hoy en día, millones de admiradores viajan a Gracelyn cada año, lo que ayuda a garantizar que se preserve el legado de Elvis. El hecho es que una cosa está clara, independientemente de si te atrae la música, el misterio o el chico mismo, Gracelyn siempre será conocida como la casa que construyó el rock and roll, y sirve como monumento a una leyenda cuya influencia perdurará para siempre. ¿Qué te gustaría descubrir en la propiedad de Elvis? ¿Una canción secreta? ¿Una carta de amor? ¿O algo que pudiera reescribir su historia por completo? Háganos saber en los comentarios. Si este video te dejó boquiabierto, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificación, porque aquí descubrimos las historias que el mundo olvidó, y las leyendas que nunca dejaremos de amar.